más quiero para mí. No dudaré de lo que pueda suceder. Lo que debo hacer, confiar. El arca del pacto. ¿Qué más? Si no se acuerda, no se preocupe. Estamos preguntando para que usted comience a entrar en contexto. Y yo quiero que vayamos rápidamente a Éxodo 26:33. Éxodo 26:33. Recuerde, el tema de hoy es libre entrada al lugar santísimo. Libre entrada al lugar santísimo. Cuando tenga usted Éxodo 26:33, glorifique el nombre del Señor. Amén. Mire qué dice. Dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, lo que estaban diciendo ahorita. Y aquel velo os hará separación, escuche, entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Amado de Dios, desde la antigüedad el lugar santísimo era un lugar, un espacio muy especial, escuche, en el que los sacerdotes podían entrar a hacer sacrificio en el día de la expiación, una sola vez al año, por los pecados de los sacerdotes y el pecado del pueblo. Ese lugar santísimo, mi hermano, estaba separado, como ahorita lo leímos, del lugar santo. No era lo mismo. Estaba el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, y así había lugares en donde podían adorar el pueblo de Israel. Primero, hermano, ese lugar santísimo se hizo en el tabernáculo, antes del templo. Amén. Entonces, ese lugar tenía dentro el arca del pacto, la cual contenía las tablas, la vara de Moisés, y también, hermano, sobre esa arca estaba el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Era la tapa del arca. Amén. Esto no es más o menos una representación, pero era algo más grande y no era exactamente así. Era más o menos así. Entonces no lo podemos pensar o entender que era así. Pero dice que el propiciatorio era la tapa del arca. Amén. Y en este lugar estaba la presencia misma de Dios, así como estaba diciendo nuestro hermano Alan. Amén. En ese lugar, hermano, se podía hablar con Dios. El sumo sacerdote tenía que estar bien santificado para entrar en ese lugar. Por ahí, hermano, escuchaba a algunos pastores que decían, yo no sé si usted ha escuchado eso, que a los sacerdotes o al sumo sacerdote le amarraban una cuerda. La vestimenta, hermano, del sacerdote llevaba unas campanillas, y por ahí se dice que le amarraban una cuerda para que si el sacerdote que entraba a ministrar a Dios no estaba bien santificado, caía muerto, y lo tenían que jalar cuando ya no escuchaban el sonido de las campanillas. Pero, hermano, ¿qué cree? Que lo busqué en toda la Biblia. Desde ayer estuve haciendo esta palabra y no encontré eso, hermano. Entonces eso se ha estado diciendo, pero realmente no se habla eso. Entonces, hermano, es algo que no podemos dar por hecho, pero lo que sí podemos decir es que la vestidura del sacerdote, del sumo sacerdote, estaba conteniendo unas campanillas, el cual cuando se movía se oía que estaba vivo el sumo sacerdote y que estaba ministrando a Dios, que estaba haciendo la expiación por los pecados de Israel, del pueblo y de ellos mismos. Amén. Entonces era necesario que el sacerdote estuviera bien santificado. Amén. Imagínense, mi hermano, si este lugar fuera el mismo lugar donde se hacían esa adoración o ese oficio, mi hermano, aquí si estuviéramos muertos, creo que la mitad o más, sinceramente. Amén. Pero gracias a Dios, ahora ya tenemos esa libre entrada a ese lugar santísimo. Y vamos a ir siguiendo a leer qué dice la palabra. Vamos a
a Números 4:17. Todos los que participaban en estas actividades tenían que hacer lo que ordenaba Dios y estar bien santificaditos. Números 4:17 dice así: habló también el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, escuche, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen, escuche usted, se acerquen al lugar santísimo, ¿qué dice? Vivan, fíjese, y no mueran. Fíjese, nada más acercarse al lugar santísimo y no estar santificado, caían fumigados. Dice, haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio, en su cargo. No entrarán para ver, fíjese, ni siquiera tenían que entrar para ver cuando cubran las cosas santas. ¿Por qué? Porque morirán, dice ahí. Fíjese, qué tremenda cosa. ¿Y por qué estoy leyéndole esto? Para que usted vea lo que Dios nos regaló ahora. Cómo era la situación de acercarse a ese lugar santísimo, acercarse a la presencia de Dios. Vayamos por favor a primer libro de Crónicas 6:49. Gloria al Señor. Primer libro de Crónicas 6:49. Vamos a ir leyendo porciones pequeñas porque no tenemos tiempo para abordar mucho. Pero mire que dice el primer libro de Crónicas 6:49. Dice, mas Aarón y sus hijos, escuche, ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto. Aquí todavía estaban los hijos de Aarón y ofrecían sobre el altar del holocausto sus sacrificios, y sobre el altar del perfume quemaban incienso. Mire qué hacían. Dice, y ministraban en toda la obra del lugar santísimo, y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Amén. Entonces, de modo que todo lo que se hacía en el tabernáculo para el Señor era muy sublime. Amén. Y con tristeza me da, hermano, me da mucha tristeza que hay hermanos que vienen, no se vaya usted a sentir mal, y veo hermanos que por ahí se hacen su bolita, y están platicando. Están ahí apartados, viendo el teléfono, haciendo esto, haciendo lo otro. Por ahí se van hasta atrás para poder ver mejor el Facebook o sus redes sociales, y no están haciendo lo que tienen que hacer. Yo le voy a pedir un favor, hermano. En este año, comprométase con el Señor. Si usted viene al templo, concéntrese en lo que está haciendo, en lo que estamos haciendo. Si no, mejor, hermano, con toda libertad, no venga porque me distrae. Amén. Me distrae. Yo estoy predicando y por ahí están ahí cuchicheando, por allá están platicando. No, hermano, fíjese, aquí todo lo que se hacía era muy sublime. Amén. Para los amigos, hermanos que no vinieron y que están por ahí en las redes sociales, hermanos, me da gozo porque están mirando los videos, están mirando las predicaciones. La del domingo. Hoy entré al YouTube y gracias a Dios, hermano, usted dirá, oye, hermano, pero no tiene muchas visitas. 50 visitas. Más los que están aquí, ¿cuántos van? Ese día, gloria a Dios, vi un video que tiene como 300 visitas. Gloria a Dios. Y hermano, es para eso, para dar a conocer a la gente, al pueblo de Dios, lo que Dios está hablando, y que tenemos que ser muy, muy cuidadosos con las cosas de Dios. Amén. Entonces, hermano, ese lugar era un lugar sublime y era un lugar especial, y eso tenemos que entender. Amén. Y ahí se movía la presencia de Dios. Aquí también se mueve la presencia de Dios. Y yo les quiero pedir a los jovencitos, a las jovencitas, hermanos, miren, si sus papás los van a traer a la fuerza, no vengan. Porque a veces se salen, están platicando, se sientan allá afuera. No, hermano, es algo muy sublime. Tienes que entender lo que estás haciendo. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes cuando vienes a la casa del Señor? Amén. Y de esa misma manera, mi hermano, cuando Salomón edificó el templo, también se edificó ese lugar especial. Vayamos por favor a primer libro de Reyes 6:5.
tanto en el tabernáculo de Moisés como en el templo de Salomón, se edificó ese lugar santísimo. Tenemos esa cita, 6:5, primer libro de Reyes. Dice: edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo. Aquí está hablando del templo. Y del lugar santísimo. También allí pidió el Señor que se hiciera ese lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. Vayámonos ahí mismo, primer libro de Reyes 6:16 al 16. Mire que dice: asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar. Amado de Dios, ese lugar es un lugar, por eso se llama santísimo. Fíjese, no es santo, es santísimo. Es un lugar especial donde moraba la presencia de Dios aquí en la tierra. No sé si estamos entendiendo. Cuando Salomón le dijo: pues vamos a edificarte un lugar, David le dijo: vamos a edificarte un templo. Es que no me pueden edificar un lugar, porque yo no moro en casas hechas de manos de hombre. Pero por su gran misericordia dijo: voy a habitar en ese lugar santísimo. Amén. Y el sumo sacerdote, como le estaba yo diciendo, entraba a ese lugar para ministrar la presencia de Dios una sola vez al año. Los demás sacerdotes se quedaban afuera en el lugar santo. Pero tenían que tener mucho cuidado, porque si iban descuidados, iban sin santificarse, iban con problemas, hermano, mejor no podían estar ahí, porque si no iban a caer muertos. Amén. Vayamos a primero de Reyes 6:19, ahí mismo, pero en el 19. Mire qué dice. ¿Lo tenemos? Dice: y adornó el lugar santísimo, escuche, por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto del Señor. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió ¿de qué? Fíjese, de oro purísimo. No de 8 quilates, de 10 quilates, no, de 24 quilates, de oro purísimo, dice. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Mire, hermano, cómo era necesario tener ese lugar para que la presencia de Dios habitara en ese lugar. Entonces, hermano, había muchas ordenanzas para estar en ese tabernáculo, en el lugar santo, y aún más en el lugar santísimo. Y yo le decía: caían los sacerdotes muertos por falta de santidad y por no obedecer las ordenanzas y los estatutos de cómo tenían que estar, cómo tenían que entrar, cómo tenían que hacer cada cosa, mi hermano. Amén. Aún en la forma de vestir decía cómo tenían que ir vestidos los sacerdotes. Aquí ya venimos quizás de mezclilla, con tenis, venimos con una ropa de mezcla de telas. Pero ahí no. Aquí traemos 20% algodón y 80% poliéster o no sé qué. No, o al revés. Pero no, ahí no, hermano. Vamos a Levíticos 16:1. Levíticos 16:1. Vamos a leer un poquito acerca del día de la expiación. Era cuando los sacerdotes, cuando el sumo sacerdote ofrecía expiación por los pecados de todo el pueblo. Imagínense. Es como si ahorita le dijéramos: ¿saben qué, hermano? Vamos a hacer expiación por sus pecados. Traigan su chivito, su borreguito, o su macho cabrío, su buey. Mire qué dice la palabra. 16:1, ¿lo tenemos? Dice: habló el Señor a Moisés después de la muerte ¿de quién? Fíjense, hace rato estábamos leyendo que los hijos de Aarón estaban ministrando a Dios. ¿Qué pasó ahí? Que habla que esos dos hijos de Aarón murieron. Dice: habló el Señor a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Escuche, puedo yo pensar que fueron descuidados en el oficio que tenían para adorar a Dios en el templo, para servir a Dios en el templo. Mire qué más dice: cuando se acercaron delante del Señor y murieron. Fíjese,
Esos dos hijos de Aarón se acercaron a Dios delante del Señor, porque eran sacerdotes, era parte de los levitas, y murieron. Fíjese, hermano. Dice el 2: y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo, o sea, el lugar santísimo, delante del propiciatorio, porque ahí estaba ese era el lugar santísimo, que está sobre el arca. ¿Para qué? Para que no muera. Fíjese, qué tremendo estaba esto. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. O sea, el Señor decía: este día van a hacer ese holocausto, esa expiación. No estén entrando y saliendo. Fíjese. Y aquí los jóvenes entran, salen, chiflan y cantan y ven el teléfono y hacen todo lo que se les pega la gana. Y los niños y los hermanos mayores. No tenemos un juicio que estamos haciendo delante de Dios. Ahora bien, leímos lo anterior, hermano, para estar conscientes de lo que se tenía que hacer en la antigüedad, para tener acceso a ese lugar santísimo y al lugar santo. Pero hoy, hermano, como estamos ahora en la gracia, podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Pero no es así tampoco. No es así. Amén. Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hizo que tengamos esa libre entrada. Por eso el tema de hoy es libre entrada al lugar santísimo, por su preciosa sangre. Vaya usted a Hebreos 9:1, por favor. Hebreos 9:1. Creo que este tema hubiera sido perfecto para el domingo, ¿verdad? Pero bueno, espero que lo miren los hermanos que no vinieron hoy. Hebreos 9:1 dice: ahora bien, ¿sí dice así? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban, fíjese que había en el lugar santo, por ahí subraya usted para que se acuerde que había. Estaban el candelabro, la menorá, así se llama la menorá. ¿Se ha visto un candelabro de 7 bracitos? Bueno, eso estaba ahí. Estaba la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar ¿qué? Santísimo, el cual tenía un incensario de oro, fíjese, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, escuche, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, fíjese, cuántos años más después reverdeció, y las tablas del pacto. Aquí nos vamos a detener un poquito. Esa arca del pacto, cuando nuestro Señor Jesucristo, fíjese, murió en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. ¿Qué pasó ahí? ¿Se acuerda? Se partió ese velo, se abrió, porque no se podía mirar allá adentro. Pero ya no había esa arca de pacto. El Señor la quitó, la llevó. No sabemos dónde está. No se sabe ahorita dónde está. Pero Él ya abrió eso para darnos libre entrada a ese lugar. Amén. Por su preciosa sangre, por su sacrificio. Vamos a seguir leyendo. Dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Siga usted leyendo el 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Amén. Fíjese, es algo parecido que lo que hacemos aquí, pero no es muy similar o no es igual. Luego dice: pero la segunda parte
solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Fíjese, la palabra del Señor dice que mi pueblo pereció. ¿Por qué? Por falta de conocimiento o por mucha ignorancia, ¿no? Y hermanos, así estamos muchos. Así estamos muchos. Ignoramos a qué venimos. Ese es un lugar especial también. Y a veces los papás dejamos que los niños estén gritando, corriendo, mascando chicle. A veces hemos lavado las sillas y abajo están los chicles pegados. Hermano, tenemos que enseñarle a los hijos que este lugar es sublime. Amén. Vamos a seguir leyendo. No estoy regañando, hermano, pero estoy tratando de que usted entienda lo que la palabra de Dios habla y nos pide. Mire qué más dice: dando el Espíritu Santo, escuche, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviere en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Este es el tiempo de reformar las cosas, cuando nuestro Señor Jesucristo murió y se abrió ese velo. Y hermano, yo quiero que hoy entendamos, escuche usted, no se me duerma, por favor. Quiero que usted entienda ese privilegio que usted y yo tenemos ahora de haber sido hechos reyes y sacerdotes. Porque antes solamente los sacerdotes podían acercarse a Dios, ministrar a Dios, los reyes no. Mas ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Sí sabía usted eso, verdad? Y ahora podemos ministrar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que hicimos hace rato. Pero no nada más eso. Desde que entramos a este lugar, estamos ministrando a Dios con nuestras oraciones, con nuestras acciones de gracias, con nuestra alabanza, con nuestra actitud. Amén. Entonces ahora podemos estar en la presencia de Dios, de ese Espíritu Santo. Ahora el templo, hermano, somos nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentemos ¿qué? Nuestros cuerpos, mi hermano, en sacrificio vivo, santo y agradable. Ya no tiene usted, ya no le pido yo, hermano. Mire, fíjese, estaba yo leyendo el libro de Levítico y decía, hermano, escuche usted, no se vaya a espantar, por favor, ¿sí? Decía mi hermano que la mujer, escuche, la mujer que presentaba su periodo, su menstruación, era inmunda. Y usted dirá: ay, hermano, qué tan fuerte. Sí. Y tenía que purificarse. Y tenía que llevar 2 palomitas al sacerdote para que expiara su pecado, su falta. Pues, ¿es una costumbre de la mujer? Pues sí, pero tenía que ir a ofrecer por su inmundicia. Qué terrible. Y si el esposo se dormía con ella, también se tenía que santificar. Y dice que la cama y allí donde se sentaba y todo eso era inmundo y se tenía que lavar con agua. Imagínense, hermano. Ahora, hermano, nosotros ya no estamos bajo esa ley por el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero que pagó todos los pecados para que ya no estuviéramos bajo ese ritual, esa ley. Vamos a seguir leyendo Hebreos 9:11. Mire qué dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir,
no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, Él nos dio esa entrada a ese lugar. ¿Estamos entendiendo? Vamos a seguir leyendo. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que Él ya nos redimió de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, pero ya quiere decir que ya no tenemos que estar volviendo a caer en lo mismo. Amén. Y ahora tenemos esa entrada, hermano, al lugar santísimo. Cuando usted viene y se arrodilla, se confiesa delante de Dios, no del hombre, delante de Dios, y le dice: Señor, ya no te voy a traer un macho cabrío, sino mi cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable. Señor, perdóname porque la regué, pequé, hice esto, hice el otro. Señor, en humillación delante de Dios entramos a su presencia, hermano, porque antes no era posible más que el sumo sacerdote. Pero, hermano, ahora no tomamos en cuenta esto que nos ha dado Dios. Y yo le digo, a veces me llena de ira santa, ¿no? Porque vemos que los hermanos no entienden lo que están haciendo aquí. ¿A qué hemos venido? No venimos a ver al hermano, la hermana, al pastor, a la hermanita, al hermanito. No, venimos a darle la gloria al Señor. Venimos a entrar en su lugar santísimo, a tener un encuentro con Él. Amén. Vamos a seguir leyendo la palabra. Dice: así que, el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Usted y yo, hermano, hemos recibido esa promesa de la herencia eterna. Dice el 9:20, váyase al 28, 9:28. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. Por eso, mi hermano, no tenemos que tomar en poco lo que Dios ha hecho con nosotros. Y si usted viene, hermano, acá, venga con esa devoción, con ese entendimiento de lo que estamos haciendo aquí. Porque aquí ya no hay velo. Usted puede entrar al lugar santísimo solamente cerrando sus ojos y diciéndole: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, te adoro, te alabo, perdona, Señor, mis pecados. Hermano, tenemos esa entrada al lugar santísimo. Pero hay hermanos que no entienden eso. Vaya usted a Hebreos 10:12 ahora. Gloria al Señor. Hebreos 10:12. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que, hermanos, teniendo libertad, escuche lo que dice aquí: teniendo libertad, ¿para qué? ¿Qué dice ahí? Perdón, nos vamos al 19, perdón 10:19. Leímos el 14, ¿verdad? Vamos a saltarnos al 19. Mire qué dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Ya tenemos libertad para entrar en ese lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.
Aquí, hermano, usted, hermano, ya es rey y sacerdote, ya no tiene que esperar, hermano. A veces, pastor, ore por mí, ore por mi casa, ore por mis hijos, ore por mi coche, ore por mi esto, ore por mi burrito. No, hermano, usted puede orar porque usted tiene esa entrada libre a ese lugar santísimo. Amén. Entonces, mi hermano, tenemos esa libertad ya para entrar a ese lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dice el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, aquí está lo que quiero yo que usted comprenda y entienda, hermano. A los hermanos que están mirando hoy en el Facebook, en el YouTube, también, hermanos, les pido en el nombre de Jesús que seamos entendidos y que entendamos qué hacemos cuando acercamos al Señor. Mire que dice, acerquémonos, ¿cómo? Con un corazón sincero. No, pues yo voy a ir al culto porque mi papá, si no voy, no, me regaña, se enoja conmigo, no me da el domingo, esto y lo otro, aquí y allá. No, usted tiene que venir, jovencito, jovencita, con un corazón sincero, entendiendo, ¿a qué estoy haciendo aquí? ¿Sí me explico? Dice, en plena certidumbre de fe, entendiendo que vengo por fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto está hablando del bautismo. Amén. Ya creí, ya me bauticé, ahora sí sé que tengo esa entrada a ese lugar santísimo que es la presencia de Dios, y tengo libertad de hablar con Dios y decirle, Señor, mira, tengo este problema, mira, Señor, tengo esta enfermedad, tengo esta necesidad, Señor, te doy gracias, estoy contento por ti, contigo porque me has dado esto, me has dado lo otro. ¿Sí me explico? Luego dice, mantengamos firme, escuche, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Si Él dijo, hermano, que íbamos a tener esa libre entrada, tenemos esa libre entrada a Él. Pero no desperdiciemos, hermano, esa libertad. Y a veces lo convertimos en libertinaje. Amén. Este año, mi hermano, que estamos comenzando, no quiero sonar pedante o altivo, no sé qué palabra usar, pero, hermano, quiero que usted ya tome conciencia, porque el Señor viene pronto. Tome conciencia de lo que usted está haciendo aquí. Y por eso yo le decía reuniones anteriores, ya no le voy a decir a nadie, hermano, sí, no le voy a hablar por teléfono, porque el pastor ni me habla, no he ido y ni siquiera le interesa si estoy o no. No, hermano, cada quien, hermano, tiene que tomar conciencia de lo que está haciendo. ¿Sí me explico? No se enoje, hermano, si no le voy a ver a su casa, si no le hablo, si no le mando un mensaje. ¿Qué pasó con usted? ¿Por qué no ha venido? Usted debe de saber y entender en quién ha creído. Amén. Entonces, mi hermano, usted tiene que entender que tenemos esa libre entrada. Ahora tenemos que buscar de Dios hasta en su casa. Pero, hermano, dice la palabra, vamos a seguir leyendo el 24. Mire que dice la palabra: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de qué. Fíjese, o sea, ya tienes libre entrada al lugar santísimo, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué es lo que yo hago? Exhortándoles, hermano, a que busquemos de Dios mientras pueda ser hallado. Y tanto más cuando veis que aquel día, ¿qué dice? Aquí lo dice la palabra bien claro, hermano. Damos gracias a Dios porque a veces, con todo el amor y el respeto se lo digo, hay jovencitos, jovencitas que no les importa venir, que vienen porque sus papás vienen, que vienen porque quizás vienen a buscar al hermano, a la hermana, al amigo, a la amiga. No, hermano, no, este no es un lugar de club social.
No, este es un lugar donde venimos a buscar de la presencia de Dios, a llenarnos de la presencia de Dios. Ahora ya tenemos esa libre entrada. Ya no tiene usted que traer sus palomitas, sus machos cabríos, sus bueyes. No, ahora puede usted entrar. Viene a este lugar y usted tiene esa libre entrada de decirle: Señor, mira, tengo este problema, esta necesidad, quiero darte gracias por esto, por lo otro. Hermano, el sumo sacerdote hacía los sacrificios por el pueblo y por ellos mismos, dice la palabra. Pero ahora ya no hay esa necesidad. Ahora ya usted es libre de entrar en la presencia de Dios. ¿Sabes qué pasa cuando dice: no, pues es que la alabanza no estuvo buena, no se sintió la presencia de Dios? ¿Qué palabras más tontas? Perdone la palabra. Eso no, el hermano que ministra la alabanza, el pastor, no van a llevarte a la presencia de Dios. Tú tienes que acercarte a la presencia de Dios, porque ya tenemos entrada libre a ese lugar santísimo. ¿Estamos entendiendo? Y el que quiera, hermano, venir y buscar de Dios, lo va a hacer. El que no, que Dios le bendiga, hermano. Pero después no nos quejemos que nos va mal porque estamos alejados de la presencia de Dios. Amén. Póngase de pie, hermano, póngase de pie. Gloria al Señor. Y vamos a orar. Vamos a orar. Yo sé que usted va a decir: hermano, empezó usted el año hablando fuerte. Lo siento, hermano, no es mi deseo, pero no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí. Y el Señor me está pidiendo que yo hable como es, como la palabra dice, para que los que tienen que ser salvos se salven. Y el Señor no me demande a mí diciendo: oye, ¿por qué no les dijiste? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no les llamaste la atención? ¿Por qué no les exhortaste? Amén. Y en este año, hermano, que estamos empezando, vamos a hacer revisión de ministerios. ¿Qué quiero decir con esto? Aquel que no está buscando de Dios, lo siento mucho, lo lamento, pero no sirve para servir a Dios. ¿Sí me explico? Si tú quieres un ministerio, tienes que entender lo que estás haciendo. Ahora tenemos libre entrada al lugar santísimo, pero no hagamos de esa libertad libertinaje. Cierra tus ojos. Yo le decía que este año yo siento que es el año de la victoria y de dar gracias a Dios. Amén. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. El Espíritu Santo se quiere mover libremente. Cierra tus ojos, mi hermano.